También las entidades financieras podrían participar de esta filosofía del bien común. En la comarca del Comtat, por ejemplo, Caixa Ontinyent está en ello. ¿Qué hemos hecho nosotros de diferente? Bueno, pues no hemos crecido al ritmo de los demás, hemos sido conscientes de que nuestro volumen de inversiones tenía que corresponderse con el volumen de depósitos de nuestros clientes. Eso ha hecho que hayamos podido ponderar un poco mejor los riesgos de las inversiones, tenemos una menor tasa de morosidad, no dependemos de los mercados mayoristas, generamos unos beneficios suficientes para mantener un nivel de capitalización holgado respecto a las exigencias legales y durante los últimos años también hemos ido provisionando, guardando beneficios en previsión de un cambio de ciclo económico que efectivamente y desgraciadamente se ha producido. ¿Qué pasa? Que otras entidades nos decían, hombre, estáis perdiendo oportunidades, podéis crecer más, os estáis quedando muy pequeños. Pero claro, nosotros vivimos y convivimos con nuestra gente, tenemos nuestra zona territorial, nuestro ámbito de actuación, crecemos con ellos, sufrimos con ellos, ganamos con ellos y convivimos con ellos todos los días. Nuestro principio de actuación es que cada localidad tiene que recibir en obra social la misma cantidad de beneficios que aporta la entidad, de forma que tenemos distribuidos, implantados muchos centros en muchas localidades. En concreto tenemos 27 centros, escuelas infantiles, clubes de jubilados, centros de salud, Alzheimer, enfermos mentales, discapacitados. Enlazar la cultura con lo que produce la zona. Uno de los vinos del Celler de la Montaña se llama Paquito el Chocolatero, en recuerdo al autor de la composición natural de Cocentaina. Su hijo también es microviñero. Este lo cortaría. Todo piñón. Sí, porque tenemos que buscar más los del resultado, los que están más sueltos, ¿no? Ya. Vale. Fíjate que esta planta con este tipo no va a poder con los dos. Entonces escogemos el más suelto y el resto lo quitamos, ¿vale? Que esto va a madurar de una manera mucho mejor que... Sí, ya sé que me quieres matar por estamos cuidando la calidad del vino y entonces el interés de la planta se pierde. Claro, es que es el único modo para poder luego lograr que se te pague adecuadamente. No. Podemos hacer muchos kilos, pero si no sirven para nada, estaremos al precio que hoy en día va corriendo por ahí, que es miserable, ¿no? De acuerdo. Entonces, este es el ejercicio que hay que hacer para lograr un precio mayor y que a ti te rente económicamente. Esto está hecho a lo que digáis vosotros. Bueno. Así que ya veremos, el resultado final será dentro de 4 o 5 años, ya veremos. Quizás antes. Sí. ¿Vale? Paquito el Chocolatero es algo que conoce todo el mundo. Lo que no conocen es el autor. El autor es mi padre. Cuando Juan me propuso la idea, pues se unían varias cosas. Primero que a él, que como comercialmente le interesaba el nombre. Y a mí que me interesaba que el mundo conociera quién era el autor de Paquito el Chocolatero. Y entonces mi intención más que nada del vino es eso, aprovechando pues todo lo que hemos dicho antes, que hemos plantado la viña, que Juan nos propuso que pusiéramos ese nombre y que el nombre, pues en fin, yo me siento en la obligación de defenderlo en todas partes y creí que era una forma de difundir el nombre de mi padre, el nombre de Gustavo Pascual Falcó. Por eso es uno de los motivos por los que acepté el proyecto que Juan presentaba. El abuelo era chocolatero, entonces todos los descendientes eran la tía Paca, la chocolatera, el tío Paquito y mi madre Consuelito, la chocolatera, los 3 descendientes. Claro, mi padre se casó con Consuelito, la chocolatera, compuso la música y le dio a su cuñado a elegir, porque tenía varias piezas compuestas, para dedicarle una. Y entonces el tío decidió, esa me gusta, pues esa será Paquito Chocolatero. Estamos hablando del año 37. Después la vida ha ido multiplicando y ha llegado pues donde ha llegado. El orgullo y la gran aportación de mi padre es que es la primera pieza
escrita exprofeso para fiestas de moros y cristianos que se traspola a toda clase de fiestas, desde los Sanfermines, al deporte, a los toros, a las verbenas. Es la primera y diría que hasta el momento casi la única que se extrapola. Todo lo demás está compuesto para música de fiestas de moros y cristianos. La música forma parte de la vida de la comarca del Comtat. Allí han nacido grandes compositores, un legado que les llena de orgullo y al que dedican muchas horas. Eso es fantástico. Muy bien, muy bien. Una última cosa, el final donde tenéis las clarinetes y flautas, el ¿probamos? 3, ¿Por qué venimos aquí? Porque nos gusta, porque lo sentimos, porque estamos en una tierra que prácticamente tenemos de todo, ya te he dicho. Metalurgia, textil, campo. Y la música es un sitio que nos une a todos. Es una forma de juntarnos pues, los viernes o los sábados, los domingos, ir a tocar por ahí. Y habéis visto que hay gente de todas las edades, desde grandes a pequeños, y eso es lo que nos une a todos. Cuidado, las voces agudas no. Estáis apretando un poco demasiado y suena altísimo comparado con la voz grave, ¿eh? ¿Repetimos? ¿Vale? Venimos a cambio de nada, o de todo. De nada material y sí de todo emocional. No recibimos nada a cambio económicamente, pero sí que recibimos cultura, recibimos compañerismo, recibimos amistad. Cuando estás en la banda, cuando estás tocando, ahí confluyen varios sentimientos, emociones. Si uno está contento, pues aún está más contento. Si uno está triste, acusas la tristeza. Y todo esto significa, ¿con quién? Con tus amigos, con la gente a la que aprecias, a la que quieres. Que unos serán familiares y otros no, pero que en ese momento todos somos uno y todos formamos una familia. La filosofía de Microviña ha trascendido y ha tenido eco en otros colectivos de la comarca, en especial poetas y cantautores. Cuando veo a estas empresas que cuidan un poco el entorno saludable, el entorno natural, apuesto por un poco continuar ese mensaje y ser un poco conscientes y hacer que la gente sea un poco más respetuosa, porque al fin y al cabo va a ser el beneficio va a ser un poco en común, ¿no? Entonces apostamos por como te digo, todos esos ambientes de respeto que antiguamente sí que eran parte primordial y que hoy en día por unos beneficios se están un poco olvidando y que al fin y al cabo van a ser todos un aspecto perjudicial para todos, ¿no? Y evidentemente la manera de hacer las cosas, el factor fundamental que en este sistema capitalista era la obtención de beneficios se está malinterpretando cuando rompes un poco la cadena de producción, evidentemente, y después del consumo, ¿no? De la parte de abajo. Si no hay un equilibrio entre los que apuestan, que pueden ser los empresarios, y la gente de abajo, no va a existir ese sistema, y a la vista está que va en decadencia, ¿no? Ja no veig besar les aigües clares pel meu riu. No queden peixos, no en queda cap viu. I ningú se n'adona que hi ha coses que mai no haurien de perdre. Queda poc perquè els pulmons del món diguen ja prou. Incendis i la desforestació escalfarán la tierra, cambiaremos els cants d'ocells per canviar. Y ahora cuando estamos pasando un momento complicado en el que la gente busca ese brote de esperanza, en el que intentar enlazar un poco su ritmo de vida y ver las posibilidades de
salir de este fondo un poco oscuro, ¿no? Pues parece que ese canto, los cantos que ya te digo intentamos utilizar para ofrecer alternativas, ¿no?, a este ritmo social son bien tomadas por la gente, ¿no? Y por eso te decía anteriormente que esos valores de respeto y unión un poco entre la sociedad, que están perdidos por ir un poco cada uno a su ritmo de vida, son tan importantes de recuperar, ¿no? Con eso intentamos enlazar, hacer ese tipo de puente, ¿no?, de ver esa unión necesaria para que la gente pues bueno, a pesar de las circunstancias, no se sienta tan abandonada y pueda ver ese brote de salud, ¿no?, al final del túnel. I observar de les muntanyes com la vida nos acaba de veure créixer, les flors i els animals de cada espècie, com dol quan els tenim que etiquetar. Per la por que demà desperten per matí i ja no em quede cap, i ja no em quede cap, i ja no em quede cap, i ja no em quede cap. La naturaleza del ser humano nos permite todo, pero no nos obliga a nada. Tenemos la posibilidad de matarnos, pero nuestros genes no nos obligan a hacerlo. Tenemos la posibilidad de amarnos y ser tiernos, pero los genes no nos obligan a hacerlo. Por lo tanto, no es una cuestión del programa genético, sino del programa político. Y si las reglas del juego de la economía nos fomentarían por ser cooperativos, solidarios, empáticos, ecológicos y democráticos, pues por supuesto estos comportamientos abundarían en una economía del bien común en el mismo grado en el que hoy observamos los comportamientos opuestos y egoístas. Hasta aquí nuestro programa. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros, así como mandarnos sus sugerencias a la página web de Crónicas. Si no han visto el programa, pueden volver a hacerlo en la redifusión de la 1, el canal internacional y el 24 horas.